Hola profesora, muy buenas tardes. Aquí estamos con Juan Carlos Navarro Betancourt, el tío de mi madre, nacido el 19 de noviembre de 1945 y será la persona entrevistada el día de hoy. Así que, don Juan, lo trataré de don Juan. Hola, Pipe. Hola. Ya, la primera pregunta sería, ¿podría decirnos cómo recuerda usted que vivía la población chilena en aquella época, a fines de los años 60? Bueno, a fines de los años 60, haciendo una, tratando de hacer una buena memoria, el país vivía relativamente tranquilo, no había una efervescencia política muy grande, el país funcionaba relativamente bien, la economía del país estaba normalizada, había grandes diferencias sociales. Ok. Y la segunda sería, ¿qué problemas había en esa época que usted ya no ve en este tiempo? Bueno, hay cosas muy marcadas, en realidad estamos hablando de una diferencia de 60 años. En consecuencia, la diferencia de toda índole, naturalmente, es muy difícil de decirla en 2 o 3 palabras, pero yo diría que básicamente es el tema de la salud, que no era lo mismo de hoy en día, era muy limitada, muy restringida. No existía esto de tanto de la diferencia de salud, por ejemplo, de la salud privada de la salud pública. No había ni SAPRE y todo ese tipo de cosas. Todo era muy plano en ese sentido. Pero siempre la salud, la mejor salud en este país la tenían evidentemente las personas con mayores ingresos económicos. Yo diría que como una pincelada de ese momento, diferencias de ese tipo. Bueno, la locomoción, que la locomoción siempre ha sido un tema en este país, la locomoción también era caótica, bastante caótica. Era normal andar colgando en las que se llamaban las micros en ese tiempo. Y no sé, pero hay varias cosas en realidad, pero es largo de enumerar. Pero yo lo diría como un par de cosas de esa naturaleza. La economía también se mantenía en un nivel relativo, no era ni muy buena ni muy mala. Ok. Esa sería la pregunta 3. ¿Qué problemas de salud eran los más frecuentes en ese periodo que hoy ya no se observan? Puede ser vacunación, influenza, por ejemplo. No, lo que es la influenza no estaba, yo por lo que me recuerdo estaba controlada. Yo podría a lo mejor abocarme a los problemas de índole eh, infeccioso, fundamentalmente. Era la época en que era común que los individuos tuvieran problemas sexuales y tuvieran eh, problemas médicos, digamos, como enfermedades Sí, sexuales. como el SIDA, por ejemplo, no No estaba existía el SIDA, aún existía, no. no existía, pero sí habían otro tipo de problemas sexuales. No, ya no me recuerdo hace tiempo, pero déjame hacer memoria, podría ser, a ver, la sífilis La sífilis. era un problema, la gonorrea era otro problema. Y habían medicamentos, habían tratamientos, pero yo diría que en ese tiempo eran esos los problemas que no estaban totalmente bien abordados. Eran los problemas que hoy ya no se Ya no observan existen, con esa cantidad. ese tipo de problemas no existe porque lo que yo estoy mencionando, sífilis, gonorrea y otro tipo de enfermedades venéreas, ya no existen prácticamente porque hay una medicina muy avanzada hoy en día, hay medicamentos muy avanzados, muy desarrollados, que no permiten que estas enfermedades se desarrollen. Entonces, yo diría que eso es un gran paso que ha tenido la medicina. Qué bueno, entonces ahora la pregunta para decir, ¿cuáles eran las formas de entretención, juegos o fiestas que usted recuerda? No, la fiesta era muy tradicional en ese tiempo. Chile era un país de muchas tradiciones. Obviamente me recuerdo la época del 18 de septiembre, donde las entretenciones eran no tan solo ir a la fonda, sino que la juventud jugábamos mucho a todos esos Los juegos típicos. juegos que existían en la temporada de verano, es decir, el trompo, el volantín, eran como entretenciones muy enormes, muy grandes para nosotros. En Santiago propiamente tal, que yo soy nacido y criado en Santiago, existían, por ejemplo, los juegos Diana, entonces en ese tiempo ya están los juegos. Primero estaban en la Alameda, en plena Alameda. En Alameda estaban entre la calle, si mal no recuerdo, Ahumada con Estado. Entre esas dos calles, en plena Alameda, estaban los juegos Diana. Y ahí nos llevaban los papás y nos entreteníamos mucho. Había una serie de entretenciones para los niños, estamos hablando para los niños. Ahora para los adultos, por el periodo que estamos hablando, en la década del 60, yo tenía 15 años, poco más. Entonces, me limito yo a recordar esas entretenciones propias de la juventud de los niños. Ok. Ahora la pregunta 5 sería, ¿qué es lo que más le impactó, sorprendió o incomodó de lo que vivía Chile a fines de los años 60 y comienzos de los 70? A finales de los 60, Chile empezó a convulsionar políticamente. Yo ya iba cascando para los 20 años, tenía conocimiento y tenía, más que conocimiento, me daba cuenta de las cosas que estaban sucediendo en el país. El
país estaba muy convulsionado políticamente. Venían grandes cambios políticos. Está muy dividido. El país todavía no se alcanzaba. Finales del 60, principios del 70, una gran división. O sea, perdón, finales del 60, porque estamos hablando de una década, del 60-70. Los grandes cambios hubieron a lo mejor políticos en Chile después del 65, donde se empezó a notar definitivamente. Pero eso es otra pregunta. Pero las diferencias tal vez al inicio de la década del 60, yo me diría que básicamente, además de la cosa política, estaba la entretención de los jóvenes y de los adultos. Teníamos unas entretenciones fabulosas, todo muy sano. En la juventud de esa época éramos muy sanos, mucho más sanos que ahora. La droga prácticamente no existía la droga. Y nos limitábamos a ir a bailes, a lo que llamábamos en esa época los malones. Había llegado la época del rock and roll en este país, donde disfrutábamos un montón de esa generación de la cual pertenezco. De los 15 años, un poco más, mucho de las películas norteamericanas, de musicales, básicamente Elvis Presley, Bill Haley y todos esos grupos musicales que llegan de Estados Unidos, que llegó lo que se llamaba la ola del rock and roll de esa época. Lo disfrutamos mucho, el baile yo lo disfruté mucho. Fui campeón de rock and roll yo en mi época, en una sala que había en pleno centro de Santiago, que se llama El Mandarín, que está en un subterráneo detrás de Santiago Centro. Ahí íbamos la juventud del centro de Santiago, íbamos a bailar ahí el día domingo, toda la tarde, se tomaba pura Coca-Cola y éramos muy sanos. Me recuerdo de eso fundamentalmente. Sí, esa es como lo que más como le impactó la llegada de todo ese nuevo género de música. Exactamente, fue un cambio muy grande. En esa época llegó el blue jean, que en Chile no se fabricaba el blue jean, se traía de Argentina. Así que había que encargarlo a las personas que viajaban a Mendoza, especialmente en Argentina, y los cuales traían esto y hacían venta aquí en Chile. Y uno se moría por un blue jean, de que era de la blue jean de ese tiempo, porque aquí en Chile no se hacía, aquí en Chile no existía eso. Entonces, como era muy de moda por las películas y la música rock and rollera y todo eso, entonces uno moría y penaba por un blue jean. Yo te estoy comentando cosas propias de esa época y yo las viví plenamente cuando tenía 14, 15 años, un poco más. También sería interesante igual. La pregunta sería, en una palabra, ¿con qué asocia usted a los siguientes presidentes de Chile? Jorge Alessandri. Jorge Alessandri fue una persona representante de la derecha económica en Chile. Ya, la derecha económica, Jorge Alessandri. Okay. ¿A Eduardo Frei? Eduardo Frei fue socio con desarrollo de la agricultura en Chile. Ya, entonces Eduardo Frei, desarrollo de la agricultura. Ok, ¿y Salvador Allende? Salvador Allende es el gran transformador de este país. Ese Salvador Allende, la palabra sería gran transformador. Un gran transformador de la época. Ok, esas serían las 3 palabras con las que usted definiría estos 3 presidentes. Exactamente. Ok, y la 7, que sería la última, sería ¿cómo vivió usted el 11 de septiembre de 1973 y cuántos años tenía? Yo viví el golpe, déjame contar, 23 años. 23 años. 23 años, estaba casado, tenía 2 hijos y vivimos ese día con gran angustia. Estábamos en nuestra casa cuando por la radio avisaron de que la gente no podía salir de sus casas, tenían que quedar encerrados. Se había derrocado el gobierno, había una radio que después se silenció. Recuerdo una radio, no sé cuál fue, la cooperativa me parece que fue, que se silenció esa radio, los militares la silenciaron y que esa era la que mandaba mensaje. Me recuerdo, dentro de mis recuerdos, era un día muy negro, muy nefasto para este país, a pesar de que se sabía que esto venía, porque esto venía de ya de más de un año, los rumores de que podían haber un golpe militar aquí en Chile. Y el día del golpe, como reitero que esperábamos que hubiera un golpe, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a haber. Lo viví con mucha angustia, encerrado en un departamento con mi esposa y mis 2 hijos. Vivíamos en la Cisterna, nosotros la comuna de la Cisterna, en ese tiempo el paradero 18 de la Gran Avenida, y todo el mundo encerrado, los militares pasando con metralleta por frente de las casas, y con un terror y un pánico terrible, sin poder comunicarnos con nadie, con la familia. Pasamos muchos días que no podíamos salir a la calle, encerrados absolutamente sin poder comunicarnos con familiares. Eso, si a mí me preguntan cómo viví ese día, lo viví con mucha angustia, mucho terror y sin siquiera saber ni imaginarme el horror y el terror que iba a haber después del golpe militar en este país. Bueno, muchísimas gracias, don Juan, le agradezco la entrevista que me cedió y saludos también a nuestra profesora y muchas gracias. Eso sería todo. Profesora, espero que a Pipe le vaya bien con esto. Si algún día usted quiere conversar conmigo, tengo 75 años y tengo la historia de este país, de esa época, muy fresca en mi memoria. Y le agradezco que le vaya bien a mi
Es mi sobrino. Gracias. Muchas gracias.